frío intenso, un calor opresivo, sequías devastadoras. Los cambios climáticos extremos podrían haber contribuido a la extinción de los neandertales y permitido al moderno Homo sapiens dominar la Tierra. Toda la vida en la Tierra está sujeta al poder del clima. Las civilizaciones evolucionan o desaparecen para siempre. Las condiciones climáticas favorables auspician el nacimiento de los grandes imperios y promueven el comercio, la prosperidad y los logros artísticos. Los acontecimientos climáticos adversos a menudo llevan a la guerra y a otras catástrofes humanas. Cómo el clima determinó la historia. Segunda parte. La Tierra, justo antes del nacimiento de Cristo. Las estrellas estaban alineadas de manera favorable para la vida en el planeta azul. Durante miles de años la Tierra había estado orbitando cerca del Sol y recibiendo abundante luz y calor. Los abrasadores rayos del Sol eran suavizados por la atmósfera de la Tierra que los enfriaba hasta niveles benignos. Además de mucha luz solar, también había lluvias regulares. En el norte de Egipto, la espelta, una especie antigua de trigo, crecía de manera abundante. Muchos de estos cereales también los utilizaba una potencia europea para alimentar a su gente. Roma era el centro de un vasto imperio. Es recordada por su lujo decadente, su arquitectura grandiosa y los espléndidos espectáculos que entretenían a su pueblo. Esta extravagancia era posible debido a unas condiciones climáticas favorables. Si nos centramos en el clima y en lo que percibimos como un buen clima, lo que queremos es suficiente agua durante todo el año para garantizar la producción agraria y tener suficiente agua para beber, pero también es necesaria la estabilidad. Lo idóneo es que el tiempo sea el mismo cada año para poder planificar. Los anillos de crecimiento de los robles antiguos le cuentan a los investigadores que alrededor del año 100 a.C. el tiempo era muy estable y las temperaturas iban subiendo poco a poco. La temperatura media era unos 2 grados centígrados más alta que en siglos anteriores. Durante casi 300 años, las condiciones climáticas fueron idóneas para un crecimiento fuerte y estable. El pequeño aumento de la temperatura tuvo un enorme impacto en el hemisferio norte, sobre todo en lo alto de las montañas. Antes de esto, los Alpes habían impedido al Imperio Romano expandirse hacia el norte. Pero las temperaturas más altas provocaron que los glaciares se derritieran, los pasos montañosos ya no estaban cubiertos de hielo y nieve, permitiendo a las tropas romanas un fácil tránsito. Es probable que no sea una coincidencia que el Imperio Romano comenzara a expandirse en regiones como Germania y Britania, al norte de los Alpes. Hay una correlación con el clima. Los romanos aprovecharon la suavidad del clima. Sus tropas cruzaron los Alpes sin esfuerzo y en grandes cantidades. Nada se interpuso en su camino hacia la conquista de Germania. Una vez cruzados los Alpes, sus superiores técnicas de combate hicieron invencibles a las legiones romanas. Atacaron región tras región. Las tribus germánicas no tuvieron la menor oportunidad. En el apogeo de su poder, el Imperio Romano se extendía desde Britania hasta el mar Caspio y el Golfo Pérsico, y tenía 50 millones de habitantes. Pero los romanos no fueron los únicos que sacaron provecho del clima. China también estaba experimentando una edad dorada.
A lo largo del río Yangtze crecía arroz en abundancia. El invento de los sistemas de irrigación agrícola mejoró las condiciones de vida de la gente, como también el uso de animales de tiro. Tras numerosas campañas militares, Qin Shi Huangdi unió a todos los estados en guerra bajo su mando en el 221 a.C. China se convirtió en un imperio. El emperador chino, como su equivalente romano, seguía una política expansionista. Esto le creó enemigos. El imperio Qin pronto comenzó a trabajar en las fortificaciones conocidas ahora como la Gran Muralla China. El muro estaba construido de tierra prensada y piedra y fue hecho para proteger al imperio de las tribus nómadas hostiles del norte. Los romanos utilizaban madera para construir los muros que marcaban sus fronteras imperiales. La frontera germánica, que se extendía a lo largo de más de 550 kilómetros, controlaba el flujo del comercio y defendía al imperio de las incursiones enemigas. A lo largo de toda la frontera había torres vigías a cargo de legionarios. Pero eso no fue suficiente para proteger a Roma de una larga serie de batallas con las tribus germánicas. Con sus densos bosques, el terreno germánico resultó ser un desafío para los romanos. Y no estaban acostumbrados a las fuertes lluvias de estas latitudes septentrionales. En el año 9 a.C., 3 legiones romanas entraron en el bosque de Teutoburgo. Había llovido durante días y el suelo estaba cubierto de lodo. La densa vegetación les impedía marchar en formación de combate. Caminaron directos a una emboscada. Lo mejor del Imperio Romano era su estandarización. Homogeneizaron el modo en que se construían los caminos, la manera en que marchaba el ejército y cómo luchaba. El problema era que estaban habituados a enfrentarse a sus enemigos en campos de batalla. Sin embargo, cuando tuvieron que luchar en bosques densos, con barro y lluvia, todo eso se derrumbó. Se quedaron sin organización. Era una lucha cuerpo a cuerpo. Y eso dio ventaja a las tribus germánicas, porque ellos sí estaban habituados a esa manera de luchar, con ataques relámpago en el bosque. El equipo de combate de los germanos era más ligero y mejor adaptado para la lucha cuerpo a cuerpo. Las tribus germánicas eran muy inteligentes. Utilizaron el clima a su favor para ganar la batalla. Ellos podían luchar en el bosque, en condiciones pésimas, con enormes cantidades de lluvia y mucho barro. Y ellos sabían que el clima les daría ventaja sobre los romanos, quienes estaban habituados a trabajar en equipo. Y además llevaban armaduras pesadas y usaban un gran escudo y una espada corta. Los legionarios no tuvieron ninguna oportunidad. La batalla del bosque de Teutoburgo fue la mayor derrota de los romanos. Dejaron de creer en su propia invencibilidad y nunca más intentaron conquistar el territorio germánico al este del Rin. En su apogeo el Imperio Romano era enorme. Le quedaban pocos adversarios a los que derrotar. Pero al final, un enemigo resultó ser demasiado fuerte hasta para ellos. Y ese fue el cambio climático. Las fuerzas astronómicas influyen en el cambio del clima. Estas dependen de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, de la inclinación del eje de la Tierra y del nivel de actividad solar. Y todo esto varía. A veces la órbita de la Tierra es casi circular y otras es más elíptica. Un ciclo orbital tarda 100.000 años. Durante un ciclo de 40.000 años, el ángulo del eje de la Tierra también cambia. Estas variaciones provocan cambios regulares en el clima de la Tierra, ya que la intensidad de la radiación solar aumenta y disminuye.
En torno a la época del nacimiento de Cristo, la radiación solar es probable que disminuyera. La corriente del Golfo se enfrió y el clima de la Tierra se volvió mucho más frío. Las cosechas se perdieron en todo el norte de África cuando no cayeron las lluvias de verano. Los graneros romanos estaban vacíos. El cambio climático golpeó al imperio en su punto más vulnerable. Si nos fijamos en las dificultades del Imperio Romano, tanto cuando era una república como con los emperadores, lo que más les preocupaba era el alimento. Vemos muchos relatos de revueltas en Roma cuando no había suficiente alimento. Si eres el emperador al mando de un imperio, tienes que recordar una sola cosa: la gente descontenta provoca revoluciones. El pueblo de Roma se rebeló. Para sus gobernantes el momento no pudo haber sido peor. El enorme imperio ya estaba debilitado por la corrupción y la discordia política. Las regiones exteriores del imperio también estaban afectadas. Los inviernos gélidos provocaron el hambre en muchos lugares. Las provincias del norte fueron las más golpeadas. Esta momia de los pantanos del norte de Alemania proporciona suficientes pruebas de estas condiciones extremas. El cuerpo del adolescente fue encontrado en 1952 cerca del municipio de Vindeby. Debido a su constitución ligera, durante mucho tiempo se creyó que el cuerpo pertenecía a una chica, pero un examen reciente de los huesos ha revelado que pertenecían a un chico de 14 años. También nos dice por qué era tan pequeño. Los huesos de brazos y piernas muestran evidencias de mala nutrición durante años. Su crecimiento se atrofió y durante mucho tiempo no creció nada. Durante 12 de sus 14 años, el chico sufrió malnutrición severa. Es probable que muchos otros en Germania también pasaran hambre, ya que el clima frío e inestable hizo más hostiles las condiciones de vida. Cuando los hunos empezaron a competir con las tribus germánicas por los pocos recursos que quedaban, se vieron forzados a huir. Se inició una migración en masa. Al trasladarse hacia el sur, fueron desplazando a otros. Pronto, cientos de miles de refugiados climáticos iban avanzando poco a poco hacia el Imperio Romano. La dureza del clima tenía al menos una ventaja. Los pantanos y ríos congelados eran fáciles de cruzar y permitieron a los emigrantes atravesar las fronteras romanas. Los ríos congelados fueron esenciales para esa migración, porque les proporcionaron vías a través de las fronteras romanas. Antes solo había puentes que además estaban protegidos. Una vez que se congeló el Rin, decenas de miles de personas pudieron cruzarlo y llegar al Imperio Romano. En el año 406 después de Cristo, casi 90.000 personas cruzaron el Rin cerca de Maguncia y entraron en el Imperio Romano. Cada vez más tribus invadían, conquistaban y se asentaban en territorio romano. Esto significó el fin de un imperio que había sido muy poderoso. Mientras Europa entraba en la Edad Media, el clima continuaba siendo inestable, sobre todo la primavera del año 536.